Hoy te voy a contar la triste historia que hay detrás del turismo con elefantes. Cuando uno visita Tailandia, seguramente una de las cosas que investiga es hacer turismo con elefantes. Pero detrás de todo lo que parece ser algo entretenido, llamativo y divertido, les cuento que lamentablemente hay un trasfondo bastante oscuro que vamos a ver en este video. Chicos, hoy estamos arrancando una aventura realmente épica aquí en Tailandia. Están viendo aquí a mis espaldas. Así es, lo que están viendo son elefantes. Y de eso va a tratar la aventura del día de hoy. Miren, nos encontramos en la región de Chiang Mai, al norte de Tailandia. Una zona altamente turística y conocida por el turismo que se hace aquí con elefantes. Cuando uno camina por la ciudad se ven un sinfín de tours operadoras que ofrecen tours para convivir con los elefantes, alimentarlos, bañarlos y mucho más. Pero, ¿está bien o está mal hacer este tipo de turismo? Pues esta es la pregunta que vamos a estar respondiendo en el video de hoy. Así que bueno, miren, lo que todos quieren saber, tío Frank, ¿cómo hace uno para hacer esta visita y conocer los elefantes en Tailandia? Como les comentaba anteriormente, por toda la ciudad de Chiang Mai encuentran diferentes tours operadoras que te ofrecen tours y te ofrecen experiencias con los elefantes. Aclaro aquí que no todos los tours ni todas las empresas te ofrecen tours realmente éticos para convivir con los elefantes, así que haciendo una investigación previa me encontré con este lugar que se llama Elephant Nature Park, que pues ahí viendo las reviews en internet es el que está mejor calificado y es el que más se acerca a un verdadero santuario de elefantes. Para tener esta experiencia con los elefantes ustedes pueden ingresar a su página web, que por aquí les va a estar saliendo, y pues tienen diferentes opciones. Hay opciones que son en la mañana, opciones que son en la tarde, hay otras opciones que son en estas pasarelas aéreas que están viendo, que es donde estamos nosotros grabando el video de hoy. Hay otros tours donde puedes quedarte a dormir, pero por lo menos el que nosotros escogimos nos costó unos 3.500 bahts por persona. Hey, ¿qué onda, bichos? Miren, ahorita que dentro del parque nos hemos venido a una zona que miren, me parece bastante curiosa porque aquí no hay interacción directa con los elefantes, sino que hay como una especie de pasarela aérea, y esta pasarela aérea pasa por todo el recinto, pasa por toda la zona donde los animales normalmente conviven, que vendrían siendo esta, no sé si logran ver aquellos, miren qué bonitos aquellos elefantes al fondo. Entonces toda esta pasarela aérea que están viendo por aquí pasa por todo el área donde están los elefantes y no hay una interacción directa en sí con el animal. Si se fijan bien, los elefantitos están por aquí y los humanos van pasando aquí sin interrumpir y tampoco sin invadir su espacio personal. Y es que miren, la historia de los elefantes aquí en Tailandia es un poco triste, hasta cierto punto es también controversial. Tiene su parte bonita y también representa gran parte de la historia aquí en Tailandia. El elefante aquí en Tailandia es un animal realmente venerado que destaca por su inteligencia y fortaleza, y es por eso que el elefante, para los que no sabían, es el animal nacional de este país. Igualmente dentro del budismo el elefante tiene un lugar realmente especial porque miren, según cuenta la leyenda, la princesa Maya soñó como un elefante blanco entraba en su cuerpo haciendo creer a los sabios que ese sueño le haría hacer nacer un nuevo Mesías, y este nuevo Mesías vendría siendo el mismísimo Buda. Y pues desde ese entonces quedó la tradición de venerar a este animal. Es que miren, de hecho durante muchos años la bandera de Tailandia fue de color roja, con un elefante blanco en la parte de en medio. Ahorita que hemos estado caminando un poquito sobre estas pasarelas aéreas que les comento, miren, no sé qué estaba pasando, pero los elefantitos, como no sé, les dio calor o qué, pero todos corrieron a una misma esquina y se fueron a refrescar con los aspersores. ¡Qué bonito! Miren, la relación de los elefantes con los tailandeses tiene miles, pero realmente miles de años. Aquí en el sudeste asiático el elefante es un animal salvaje que ha sido domesticado por diferentes motivos. Si en Latinoamérica tenemos los caballos, un equivalente bastante similar aquí, en esta zona del mundo vendrían siendo los elefantes. Los reyes los han utilizado también para ir a las guerras. Y es que sí, miren, su tamaño y su fuerza los convirtieron en formidables armas de guerra y símbolos del poder real. Y es que sí, miren, esto no me lo he inventado yo. Cuando uno visita un templo budista aquí en Tailandia, hay unos templos budistas, cuando uno se fija detenidamente en los dibujos que hay en las paredes, o sea, son dibujos que han estado ahí miles de años, se logra ver fotos como esta, donde la realeza está utilizando los elefantes o donde también son utilizados para las guerras. Y en escenas épicas que no esperábamos ver el día de hoy, vimos unos elefantes tirándose tierra, Sofi. Qué bonito, sí, ¿va? Se veían bien bonitos.
porque uno hasta parecían que estaban sonriendo así. Sí, y es que miren, ya se echaron una refrescada con el agua, con los aspersores, y estaba yo investigando un poco que los elefantes se echan polvo, se echan tierra por diferentes motivos, principalmente para protegerse de los insectos, para protegerse también del calor y para mantenerse frescos. Así que si ustedes pues cuando vean un elefante lo ven así como con mucha tierra, lo ven así bastante polvoso, pues no se preocupen, es su forma de refrescarse y protegerse de los insectos. Pero entonces, tío Frank, ¿qué pasó cuando estos elefantes ya no tenían guerras que pelear o murallas que defender? Pues les cuento que la mayoría de estos elefantes terminaron realizando trabajos forzosos, más que todo como animales de cargas, específicamente en la industria forestal. Básicamente los elefantes hacían lo que en la actualidad hacen los tractores o los camiones de cargas. Muchos de estos elefantes también pues solían cargar toneladas y toneladas de peso, jalaban más que todo troncos de árboles y pues se utilizaban más que todo para esto, para mover árboles pesados, carga pesada, mover de un lugar a otro objetos realmente pesados, y pues eran trabajos realmente difíciles para este tipo de animales. Miren, afortunadamente en el año de 1989 el gobierno de Tailandia prohibió el uso de elefantes en la industria forestal y en trabajos forzosos. Miren, y aprovechando que tenemos estas bellezas aquí enfrente, miren, cuando uno viene a este tipo de santuarios es bastante común encontrarse a un elefante que va acompañado de un humano. Esta persona vendría siendo el mahut, su compañero espiritual. Tío Frank, ¿qué es un mahut? Pues en palabras sencillas vendría siendo el cuidador del elefante. Normalmente los mahuts son personas que suelen tener estos elefantes desde muy pequeños y suelen hacer una conexión humano-elefante, y pues usualmente el mahut vendría siendo el cuidador de estos elefantes. Así que miren, como dato curioso, el elefante prácticamente a la única persona que le hace caso es al mahut. Ya también aquí en estos santuarios también uno se encuentra a estos pequeñines, los elefantes bebés, que ellos no le hacen caso ni al mahut. De hecho vendrían siendo más peligrosos que los elefantes grandes porque no tienen un mahut. Entonces los elefantitos bebés andan de arriba para abajo, no le obedecen prácticamente a nadie. Y con Sofía estábamos hablando que es bastante fácil identificar un elefante bebé, ¿va? Además del tamaño, que es bastante como obvio, es algo de conducta. Y todo como ellos se comportan es completamente diferente a un elefante Sí, adulto. se ven como un bebé humano, o sea, el comportamiento como un niño. Ajá, como que fueran niños. Sí, así que no solamente los niños humanos son desobedientes, así que también los elefantes bebés son así, desobedientes y juguetones. Bueno, miren, retomando con el tema, cuando se prohibieron los trabajos forzosos y forestales con los elefantes, sí, fue una buena noticia, pero esto pues tuvo un efecto secundario. ¿Qué pasó con todos estos animales que trabajaban en la industria forestal? Pues vamos a decir que cuando ellos estaban en esos trabajos forzosos, jalando troncos, cargando pesos, pues relativamente tenían un trabajo, vamos a llamarlo así entre comillas, pero lamentablemente con esta prohibición se quedaron desempleados. Y quieras o no, este trabajo forzoso, ya sea bueno o malo, le ayudaba de una u otra forma al mahut y al elefante a poder subsistir. Es aquí donde entonces los mahuts, al no tener un trabajo para los elefantes, deciden moverse ya a las ciudades grandes como Bangkok a prácticamente mendigar, pedir comida. Porque bueno, para los que todavía no se han dado cuenta, alimentar un animal de estos es realmente caro. Solo para que se den una idea, un elefante come aproximadamente el 10% de su peso, que vendrían siendo unos 200 a 300 kilos, y toma entre 100 a 150 litros de agua al día. Y solo para que se den una idea de lo que les estoy hablando, de la cantidad de comida que ocupan estos animales, uno puede pensar que esto que están viendo aquí sería un mercado, pero no. Estos son los preparativos para darle de comer a los elefantes. Solamente miren la puñada, la montaña de sandías que está ahí al fondo, que es una cantidad de comida exagerada. Pero miren, en la religión budista y cultura tailandesa, el alimentar un elefante es hacer mérito. Es aquí donde muchos de los mahuts llevan a sus elefantes a la calle, le venden fruta a la gente para que les dé de comer, los fieles hacen mérito, y es así como el mahut logra conseguir el dinero para poder subsistir él y también poder alimentar al elefante. Y es así como muchos de estos elefantes al final terminan haciendo shows, trabajando en circo, montando gente en sus espaldas. E incluso miren, he logrado ver algunos videos, algunas fotos en internet de elefantes que en sus shows logran pintar cuadros. Eso pues es realmente sorprendente, pero lamentablemente, chicos, vendría siendo maltrato animal siempre. Es aquí donde el tema ya se vuelve un poquito controversial, porque no hay muchas opciones. O los elefantes montan a personas en sus espaldas o hacen este tipo de shows, o relativamente se mueren de
de hambre. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, tío Frank, ¿por qué simplemente estos elefantes no los liberan, no los dejan en su naturaleza, no los dejan en la montaña? Pues realmente se escucha bonito y todo, pero les cuento que lamentablemente este tipo de elefantes no pueden ser liberados. Aproximadamente en Tailandia hay unos 10.000 elefantes, de los cuales 5.000 son salvajes y los otros 5.000 son elefantes domésticos. Estos elefantes no se pueden liberar porque les cuento que para ser domesticados tuvieron que pasar lamentablemente por un proceso realmente cruel, que vendría así en resumidas palabras un proceso muy cruel, donde el elefante es separado de su familia desde que son muy pequeños, los encierran, los torturan para prácticamente quebrantar su alma, así se le llama el proceso. Si ustedes quieren saber más de eso, este proceso específicamente se llama Pahan. Esta con la idea de que un elefante así de salvaje se convierte en un animal dócil. Es por eso que cuando ustedes seguramente ven videos de elefantes en circos, en zoológicos, o ven videos de elefantes incluso montando bicicletas, hay shows que son así de extremos, se preguntarán, tío Frank, ¿por qué esos animales simplemente con esa fuerza, con ese tamaño que tienen, no se escapan y ya? Pues muchos de estos, si no es que la mayoría de estos elefantes han pasado por este proceso de domesticación, que es bien cruel, y prácticamente son animales dóciles que tienen miedo, y es por eso, esa es la razón principal por la cual no se escapan y obedecen. Entonces, bueno, incluso hay elefantes que los encadenan, y pues bueno, realmente un elefante tiene la fuerza hasta de sobra para romper una cadena de esas, pero realmente no lo hace, más que todo por el miedo y por ese proceso realmente difícil que tuvo que pasar. Entonces, la mayoría de la vida de estos elefantes, ellos viven en cautiverio, viven en convivencia con los humanos, y pues prácticamente liberarlos vendría siendo como matarlos, porque estos elefantes, al haber convivido tanto con humanos, al estar acostumbrados a los humanos y a vivir en cautiverio, el salir para ellos al mundo salvaje es imposible. Ellos no saben cómo cazar, no saben cómo sobrevivir, no saben cómo conseguir comida, no saben cómo defenderse. Entonces, para las personas que dicen, ¿por qué no simplemente no liberan un animal de estos que ha pasado su vida maltratado y lo liberan para que sea libre? Pues es por esto. Entonces, hoy que ya les di bastante contexto, es aquí donde entra el rol de los santuarios. ¿Quiere decir que el turismo es la única forma en la que estos elefantes pueden subsistir? Pues les cuento que por el momento sí, pero es aquí donde viene lo interesante. En los últimos años se ha estado haciendo popular una nueva forma de turismo responsable, donde hay interacción ética con los elefantes. Nosotros para este tour contactamos una empresa que se llama Elephant Nature Park, donde pues estuvimos leyendo ahí varias reviews en internet, y pues las opiniones que la gente pone son bastante buenas, y ellos se autodenominan ser un santuario realmente ético. De hecho, la convivencia que uno tiene con los elefantes aquí vendría siendo prácticamente de lejos. Prácticamente para verlo vos tenés que andar así que todo el tiempo por estas pasarelas aéreas, y pues me parece perfecto porque así los animales no sienten invadido su espacio personal, porque pues miren, como un dato curioso les cuento que hace un par de meses hubo un ataque por medio de estos elefantes hacia una turista, y pues esto se dio más que todo porque el elefante estaba bastante estresado y pues él estaba invadiendo demasiado el espacio al elefante. Entonces es aquí donde uno que visita este tipo de santuarios tiene que darse la tarea de investigar muy bien acerca del santuario que está visitando. Yo sé que puede ser muy difícil el encontrar si un santuario es realmente ético o no, si es verdadero o falso, pero con las reseñas uno más o menos se puede dar una idea, ya que muchos santuarios pues se autodenominan reales, y pues puede ser lo opuesto, que al final sean falsos, que pues a espaldas de los turistas continúan maltratando a los elefantes. Así que ya saben la tarea, chicos, investigar muy bien, leer reseñas de los santuarios que uno está visitando. Y es que miren, desde mi punto de vista un santuario es realmente ético cuando el contacto con los humanos es bajo. Entre menos contacto humano mejor, y pues siento que este tour, por lo menos que hemos visto en este video, sí cumple un tipo de turismo realmente ético, que pues prácticamente a los elefantes los hemos visto de lejos, solamente por medio de estas pasarelas aéreas. Uno va viendo a los elefantes en su hábitat natural, compartiendo con sus otros amigos elefantes, con los elefantitos bebés, con su manada, y pues eso a mí me parece perfecto. En internet les cuento que me he encontrado con fotos de personas que pues van a este tipo de tours y bañan a los elefantes. Desde mi punto de vista, mi opinión personal, chicos, eso no vendría siendo un santuario ético, porque es un contacto muy directo con los elefantes, y pues no, desde mi punto personal, vuelvo y repito, pues si fuese naturalmente un animal, no es bañado por un humano cuando está en el mundo salvaje. Entonces, desde mi punto de vista, eso ya es un contacto con el humano muy directo, que pues para mí ya no lo hace tan ético, vamos a llamarlo así, porque la idea es que los elefantes vivan la vida más natural
y duradera posible. Miren chicos, continuando con la aventura de hoy, les cuento que hemos llegado a una parte del tour donde los elefantitos se vienen a bañar al río. Este río prácticamente está a la par del santuario y pues casi que no tienen que caminar mucho. Esta es la zona en la que hemos estado platicando en el video de hoy y el río lo tenemos por aquí. Que miren, estos santuarios tienen prohibido montar elefantes, ya no se diga hacer trabajos forzosos, y también tienen prohibido que los turistas bañen a los elefantes. Los únicos que tienen este permiso vendrían siendo sus cuidadores. Y pues bueno, por lo menos en la empresa que hace tours con interacciones de elefantes, si se fijan en este tour, si lo comparamos con el que les estoy diciendo, ningún turista está tocando al elefante, ningún turista se está tomando fotos, ningún turista le está restregando la espalda con un paste, con un restregador, ningún turista le está poniendo jabón. Personalmente, así debería de ser la interacción. Uy, viene un elefante grandísimo por aquí, chicos. Ven y me alejo. Uy, este elefante es enorme. ¡Diablo! Por un momento pensé que me iba a pasar encima. En el que llega un momento del tour donde te adentras a la zona donde están los elefantes, eso sí, a una distancia bastante considerable. No se invade su espacio personal. Vemos que tenemos uno por aquí, tenemos otro por acá. Y bueno, yo le voy diciendo a la Sofi que a mí me dan miedo los elefantes. Son realmente imponentes. Ya cuando los tenés aquí de cerca se ven bien grandes y pues no sé, me da miedo. Que bueno, miren, aprovechando en esta caminata, yo nunca había visto una teta de elefante. ¿De dónde le dan de mamar a los elefantitos bebés? Pues miren, por ahí me acerqué lo suficiente a un elefante para verle la teta. ¿Y vos, Sofía, habías visto eso? ¿El qué? Que los elefantes tienen las tetas donde le dan de la leche a los elefantitos, las tienen entre las patas. No. Se les cubren por eso casi nadie las ve, porque como las tienen cubiertas entre las patas. Interesantes, chicos, datos curiosos que descubren en los videos del tío Frank. Miren chicos, como parte del tour nos han dejado venir a ver cómo les dan de comer. No a darles de comer, pero sí a ver de cerca cómo comen. Miren, no les miento, no me quiero acercar tanto al elefante porque se ve grandísimo y no lo quiero molestar, pero hombre chicos, qué bonito. Y es que miren, aprovechando como dato curioso, no sé si logran ver la piel del elefante. Para los que nunca habían visto una piel de elefante de cerca, acá miren, son como pequeñas, sí, como pequeñas arrugas, como pequeñas líneas. Y pues aquí en el santuario de animales hay una clínica, hay doctores que vienen a estarlos viendo constantemente, porque usualmente en estas arrugas, en estos espacios que tienen como en estas grietas, se les suele hacer diferentes infecciones y les suelen meter diferentes insectos, diferentes bichos. Entonces, si el doctor no los está limpiando constantemente, puede ser perjudicial para el elefante. Uy. Miren chicos, que de la nada el elefantito, bueno, el elefantote se nos acercó bastante y como que quiere alcanzar algo. Pero vengo y me doy cuenta, Sofi, que es porque estamos atrás de la comida. Ay. Quiere alcanzar la comida con la trompa, vieran cómo la estira. Mira, Sofi, como parte del tour podemos decir que finalmente vimos un elefante bañándose, sí, no en el río. En el otro. Sí, bien bonito el chiquitín. Es que sí, uno realmente identifica cuando un animalito, un elefantito es un bebé. Sí. Vendría siendo como el más juguetón, va. Bien juguetón. Así que miren, aprovechando les cuento que, miren, si ustedes nunca habían visto caca de elefante, es realmente grande. Aquí tuvimos la oportunidad de verla, vendría siendo del tamaño como del tamaño de la cabeza de la Sofi. Un poquito más chiquita, como el tamaño de un coco. Como el tamaño de un coco, realmente grande, ¿no? Potente. Olorosa. También. Sí, huele bastante. Ahorita les cuento que hemos llegado a una zona, y es que miren, esta es la zona de los elefantes recién rescatados. Si uno se fija detenidamente en los animalitos, se logra ver que en diferentes partes del cuerpo tienen como esta tinta de color verde. Esta vendría siendo el medicamento, porque ya cuando uno ve bien a los elefantitos, sí tienen como heridas. Entonces esto principalmente se logra ver en los elefantes recién rescatados. Y pues bueno, aquí en el santuario tienen diferentes elefantes en diferentes situaciones. Por ejemplo, me comentaban por ahí que hay unos elefantes que son ciegos, y por ahí también hay unos elefantes que tienen dañadas sus extremidades. Ahorita que le estaban dando de comer, logramos ver cómo el elefantito que es ciego, pues como no puede ver, obviamente no puede alcanzar la comida, ¿no? Entonces su majut es quien alimenta a este elefante. Por ahí podemos ver que prácticamente le pone el banano, la comida en la boca. Incluso cuando el elefante no encuentra el plátano, el majut como que le grita para que logre encontrarlo y así poder comer.
Entonces, bueno chicos, miren, recapitulando. Sofillita, ¿qué te pasó? ¿Por qué va llorando? Miren, la Sofillita va triste. Sí, me dio sentimiento el último elefante. Sí, miren, la historia del último elefantito es bien triste porque tiene quebrada una pierna. Realmente sí se ve que le cuesta caminar, pero es aquí donde viene la importancia de los santuarios. Cómo un animalito así va a poder sobrevivir en el mundo salvaje o buscar comida. O también el elefantito que estaba ciego, si se va a la naturaleza salvaje, pues es prácticamente imposible que sobreviva. Entonces, este vendría siendo en sí la importancia de los santuarios. Y pues también aprovechamos a contarles los puntos que ustedes tienen que evaluar para considerar si un santuario es ético o no, es verdadero o falso, que vendrían siendo: 1. No montan a los elefantes, no dejan que los turistas toquen a los elefantes y tampoco dejan que los turistas bañen a los elefantes. Si ustedes van a un santuario y hacen alguna de esas 3 cosas, pues les cuento que lamentablemente ese santuario, chicos, no es 100% ético. Es aquí donde muchos se preguntan: tío Frank, entonces al final, ¿qué va a pasar con estos elefantes? O sea, al final estos santuarios se mantienen gracias a las visitas que están haciendo los turistas constantemente, por medio de donaciones también, y pues con el dinero que se recauda le dan una mejor vida a todos estos elefantes que ya no tienen que ser explotados, ya no tienen que cargar troncos pesados, ya no tienen que hacer shows para turistas, ni montar turistas en sus espaldas, sino que hoy aquí por medio de este santuario pueden tener una vida más digna. Pero bueno chicos, nosotros terminamos la aventura del día de hoy. Espero que ya con este video se hayan dado más o menos una idea de cómo son los santuarios de elefantes aquí en Tailandia. Y también entonces respondemos la pregunta que hicimos al inicio del video: tío Frank, ¿está bien o mal que se haga turismo con elefantes? Pues por lo menos para estos elefantes que han sido domesticados y no pueden ser liberados al mundo salvaje, pues es su única forma de sobrevivir. Por medio de los santuarios ellos tienen una vida digna y lo más parecido que se pueda a como si estuviesen en el mundo salvaje o en su hábitat natural. Como les comento, muchos de estos elefantes no tienen otra alternativa que estar en un santuario porque no pueden sobrevivir en el mundo salvaje. Desde mi punto de vista, un elefante está mucho mejor en un santuario donde le dan de comer, donde le dan todo, donde lo cuidan, donde tiene medicina, donde hay doctores que lo revisen, a que esté en una jaula, a que esté haciendo shows de circo, a que esté siendo maltratado, a que le estén pegando, a que lo estén torturando, a que lo estén obligando a montar personas en sus espaldas o a que lo estén haciendo trabajos forzados. Entonces, la importancia de los santuarios, chicos, en Tailandia, hoy ya la conocen. Yo quiero escuchar su opinión, voy a estar leyéndolos a todos aquí en los comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse, como siempre digo, nos vemos en la próxima.